En su artículo de hoy en Excelsior, nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, nos dice que la violencia externa, la que se da en la vida cotidiana en México, en redes, medios y hasta por el WhatsApp, se replica con crudeza inaudita en la vida escolar. Vamos a platicar con Carlos sobre su artículo Violencia Escolar. ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo te va? Hola, estimado Pascal, muy bien, por fortuna, y espero que a ti también, y le mando muchos saludos al auditorio. Bueno, oye, pues, ¿qué tanto sabemos y qué tanto no sabemos de la violencia escolar en México? Y quizá podamos empezar con una definición que debemos entender por violencia escolar. Ok, violencia en términos generales es la agresión de un sujeto o varios sujetos contra uno u otros sujetos. Eso es en términos generales y Ujú. puede variar desde la violencia verbal, violencia física, violencia emocional o psicológica y ahora cada vez más amplio. Y los últimos días la prensa ha replicado las notas que Mexicanos Primero puso en la plaza pública sobre la violencia externa y cómo afecta a las escuelas en varias partes del país. Los alumnos que están bajo peligro, que están tirados, que tienen que tomar clases casi tirados en el piso, cuántos alumnos en cuántas escuelas de la región de Culiacán están sin maestros porque no se arriesgan a salir. Entonces hay una infinidad de análisis sobre eso. Y creo que sí sabemos y también sabemos que la autoridad no hace mucho y a veces le echa la responsabilidad de los maestros. Ahora, en algunas partes de Guanajuato o del Estado de México, según indicaciones de las Secretarías de Educación locales, los maestros y las maestras tienen que enseñar a los alumnos cómo tirarse al piso en cuanto escuchen alguna balacera o algo. No salir a los patios porque es peligroso, sino tirarse al piso. Entonces, hay entrenamientos y capacitaron a los maestros para que a su vez enseñaran a los alumnos. De lo que hablo hoy es de una tesis de maestría que me captivó su narrativa, que es literaria, es de Esmeralda Mendoza Chalco y se llama La violencia escolar en el proceso educativo y narra todos estos tipos de violencia, pero además de estudiantes a estudiantes, de maestros a estudiantes, de estudiantes a maestros, de directivos a profesores y a padres de familia y a estudiantes. Y es un conjunto muy amplio de violencias, igual diferentes tipos de violencia, pero lo hace con una profundidad narrativa que raya en la excelencia, a pesar de ser una maestría. Y después de haber vencido un cáncer, entrevistó a 27 de sus colegas, ella es maestra en una de las secundarias, les pone nombres ficticios para no entrar en conflicto por cuestiones de ética. Ujú. Y lo dice, por ejemplo, dice Dulce, una chica ausente con unos ojos parecidos a las tardes de domingo. Me hizo recordar frases de García Márquez, en otros pasajes también de Juan Rulfo, de cómo habla así, cómo describe a este maestro de danza, que es colchero y que era de danzas, y cómo lo expulsan de la escuela porque usaba guaraches y cómo lo insultaban los estudiantes y lo bulleaban porque usaba guaraches y vestía de blanco y decían que olía pipí y todo lo narra de esta manera. Pero sí, y la violencia no surge, no toda la violencia surge en la escuela, sino que también viene de las familias. Y narra el caso de Dulce, que en su casa y en la escuela le echaron a perder su infancia, se la robaron prácticamente. O de otros casos dramáticos, una maestra que le puso una calificación baja a un alumno porque no trabajó, no hizo bien las tareas, fue la familia y se le echó encima. O las quejas que a veces pasan una queja directamente al director o directora de la escuela y suspenden al maestro o la maestra, a veces sin que se diera cuenta. O sea que el tipo de violencia es múltiple y es lo valioso de este estudio. Y lo que vemos en la prensa cotidianamente, pues es desgarrador. La violencia invade al país, cientos de asesinatos cada mes, secuestro, como tú lo narras en tu columna,
las niñas que desaparecen y que ya no vuelven a aparecer en un montón de cosas. Entonces es terrible la situación del país y el reclamo que hacen a las autoridades, padres de familia, asociaciones civiles de que haya más trabajo, pues se responde con declaraciones de que está disminuyendo el crimen, de que ya estamos mejor, de que vamos a resolverlo, pero la situación persiste. Pues, ¿y qué tanto se cruza? Es decir, entiendo que la violencia en las calles luego se refleja en las escuelas, pero hay documentados casos en los que la violencia en las calles tiene una extensión en las escuelas, es decir, que las rivalidades entre grupos delictivos, por ejemplo, luego se aparecen también en el patio de la escuela o la salida de la escuela. No conozco ningún estudio. Bueno, en los periódicos ha habido anécdotas de pleitos entre estudiantes, porque sí pertenecen en secundaria sobre todo y en prepa, porque pertenecen a pandillas distintas, pero esas pandillas en el barrio es lo que, de lo que aparece. Tal vez sí haya ciertos nexos con los carteles urbanos, Ujú. sobre todo aquí en la gran urbe, pero no que yo sepa. No, de lo que he leído no he encontrado Sí, cosas, pero voy a preguntar a mis informantes, tanto maestros como estudiantes de educación, ya. para ver si ellos saben algo. ¿Cuánto nos falta de estudios sobre este tema, Carlos? Es decir, la pregunta concreta es Bueno, ¿cuánto sabemos de la violencia escolar? ¿Cuánto sabe la autoridad? me imagino que la autoridad no es ignorante. Ujú, En algunos estados sí hay, dicen, bueno, está ahí la situación. He escuchado declaraciones de altos funcionarios y también de dirigentes sindicales en Chihuahua, de Nuevo León, de Baja California, donde dicen, bueno, la situación es terrible, pero nosotros tenemos las manos atadas, no somos policías, no tenemos capacidad de investigación porque se cuela la violencia en las escuelas. Dicen, nosotros no podemos arrestar a un alumno, podemos expulsarlo de la escuela, ujú, podemos hacer averiguaciones, podemos hablar con sus padres y todo, pero también al mismo tiempo los maestros se quejan por la cantidad de tareas que tienen asignadas para el poco tiempo que están en las escuelas. Tienen que enseñar ahora capacitación vial y un montón de cosas que no están en el currículum y que luego les quita tiempo. Entonces, y las autoridades sí dicen, bueno, lamentamos y no podemos hacer mucho. Y tampoco nos lavamos las manos, al menos ujú. una autoridad en Chihuahua, no recuerdo el nombre de la funcionaria del estado de Chihuahua por ciertos hechos que ocurrieron en una escuela de Ciudad Juárez. Dice, lamentamos mucho, de veras que lo lamentamos, no nos queremos lavar las manos, pero no podemos hacer nada. Por un pleito que hubo dentro de la escuela, que se salieron los niños y hubo ahí Ujú. un herido con seriedad. O aquella, no sé si te acuerdas, hace 2 años de la niña que se peleó y asesinó Sí, como, prácticamente a golpes a la otra niña ahí cerca de las pirámides de Teotihuacán, sí. donde el director de la escuela dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Fue afuera, llamamos a la policía llegó tarde, intervino una maestra y los otros estudiantes que estaban echando porras ahí Ujú. al pleito la hicieron a un lado, que fue la maestra que se dio cuenta y entró corriendo para decirle al director y fue cuando llamaron a la policía. Entonces, pero la niña murió. Entonces, ¿qué se puede hacer? La autoridad escolar creo que muy poco. Bueno, Es un asunto mucho más complejo, es cuestión del Estado de Derecho, de la impunidad sí. reinante en la sociedad. Mi estimación es subjetiva, pero mi estimación es que si no hubiera tanta violencia en el exterior, tendríamos menos violencia en las escuelas, como lo fue en los tiempos de paz. Había pleitos ahí con los que éramos estudiantes en aquel entonces, que vámonos al callejón, pero pues era una vez al mes Ujú. y era agarrarse a trompadas. Incluso cuando empezaban a dar patadas estaban prohibidas, eran Ujú. pleitos limpios. Pero
no en la escala que está hoy presente en las Bueno, en las Carlos, escuelas, pues en la sociedad. buena reflexión, violencia escolar, tu artículo en Excelsior. Gracias por comentarlo con nosotros. Un abrazote. Abrazo, Carlos. Gracias, Carlos Ornelas.